bienvenidos a su programa Hoy en el Derecho. ¿Cómo estás, David? Hola Diana, encantado de estar aquí contigo nuevamente y con un invitado de lujo. Así es, una emisión más. Estamos en casa todavía bajo esta transmisión. Ya queremos abrazarnos, pero al final Hoy en el Derecho sigue al pie del cañón y con los temas más novedosos. Claro, es un esfuerzo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados que además se ha tenido que ir adaptando a los temas pandémicos y bueno, la verdad es que también un doble esfuerzo de nuestros participantes, nuestros invitados como el gran doctor Raúl Valencia del Toro que tenemos aquí hoy con nosotros, pues por acompañarnos aunque sea a la distancia y seguir compartiendo el conocimiento jurídico precisamente en beneficio de todos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, doctor Merino. Muchas gracias por la invitación. Diana, muchas gracias al canal de la Barra Mexicana. No, encantados de tenerlo por aquí. Bueno, quiero presentarles ya de forma un poquito más formal lo que es el doctor Valencia del Toro. Él es el corredor público número 68 de la Ciudad de México y actualmente es presidente del Consejo Directivo del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México. Además, bueno, ha ocupado diversos cargos a nivel jurídico en empresas transnacionales como sería Kraft Foods de México, Banco Interacciones y Cargill de México. Es socio principal de la firma legal Valencia del Toro Professionals y Valencia del Toro Abogados. Es egresado de la UNAM, tiene 4 especialidades, especialista obviamente en muchísimos temas y la verdad nos da un gran gusto el poderlo tener aquí y sobre todo al Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México, grandes amigos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y como ves, Dianita, ¿qué se te ocurriría preguntarle aquí a nuestro invitado que pudiera ser de utilidad obviamente pues para todo nuestro auditorio? Pues yo empezaría con lo más básico y ahí para que todos estemos sintonizados, y es una pregunta que a los abogados siempre nos las hacen, ¿cuál es la diferencia entre el corredor público y el notario público? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, básicamente digamos que la primera diferencia es la forma en que estamos regulados, qué leyes nos regulan. En materia de correduría pública tenemos una ley federal, que es la Ley Federal de Correduría Pública y que de alguna manera pues es emitida directamente por el Congreso de la Unión. En el caso de los notarios, sus legislaciones son de manera local, es decir, emitidas por los congresos de los estados, de cada uno de los estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México. Esa digamos que sería la primera diferencia. Eso no quiere decir que los corredores públicos podamos actuar en toda la República, aunque sea una ley federal, porque en realidad estamos circunscritos a una plaza. Por ejemplo, en mi caso, la Ciudad de México, y en el caso del Colegio de Corredores de la Ciudad de México, pues los corredores miembros de este colegio solo podemos actuar en nuestra plaza tratándose de, ahorita les comento, tratándose de fe pública. La diferencia que se marca justamente entre notarios y corredores es derivado de la actividad de otorgamiento de fe pública. Ambos fedatarios públicos tenemos esa facultad delegada de las autoridades de manera directa, digamos, y en el caso de los corredores públicos, esta facultad de fe pública está limitada a la materia mercantil. Nosotros solo podemos dar fe tratándose de actos de naturaleza comercial, de naturaleza mercantil. Y los notarios tienen una gama más amplia para actuar, surgen sus facultades desde el ámbito civil, pero ellos pueden actuar en materia mercantil, administrativa, laboral, penal, etc. Ellos tienen una gama más amplia. Esa digamos que podría ser la siguiente diferencia. Hay una diferencia muy importante y es el otorgamiento de fe pública tratándose de inmuebles. Nosotros los corredores públicos, por la propia Ley Federal de Correduría Pública, no podemos hacer constar actos, contratos o convenios en tratándose de inmuebles y los notarios efectivamente sí lo pueden hacer. Esto normalmente da lugar a que trabajemos en conjunto notarios y corredores en algunos asuntos
para complementar justamente las actividades. Por ejemplo, si queremos constituir una sociedad mercantil, que nosotros como corredores públicos lo podemos hacer, pero si la aportación de capital para las acciones es a través de un inmueble, pues nosotros no podemos formalizar esa aportación porque justamente es una facultad delegada a los notarios. Aunque desde luego hay algunos colegas corredores en el país que han presentado algunos amparos contra este tema y han logrado obtener resoluciones favorables para poder hacerlo, pero la generalidad y lo establecido en la ley es que es algo que no podemos hacer. Entonces, en esos casos, trabajamos en conjunto. Una cosa que nos preguntan constantemente es, ¿un corredor público puede hacer un testamento? ¿Se puede otorgar un testamento ante él? ¿No? La respuesta es no, claramente no. ¿Puede participar en sucesiones en herencias de personas físicas? No, la respuesta también es no. Nosotros estamos en materia de fe pública acotados exclusivamente a la materia mercantil. Digamos que eso podría yo encuadrar como las diferencias básicas entre la actividad de un notario y un corredor público. Y de hecho, si me lo permiten, creo que esta última pregunta, y gracias por hacer usted el ejemplo en relación a el testamento, ¿no? Estamos viendo un tema donde hoy, pues inesperadamente, ¿no? Podemos ser víctimas del COVID y puede haber un deceso, y hoy están muy preocupados, siempre en el mes de septiembre, y entonces me han dicho, oye, ¿puede ser a través de un corredor? Aquí ya está la respuesta, eso no puede ser, es a través del notario público. Así es, así es. ¿Qué opinas, Dani? Pues yo creo que esta distinción es muy importante. Inclusive yo conozco algunos abogados, no sé si en la experiencia de nuestro invitado, el doctor Valencia del Toro, le ha tocado, pero inclusive hay abogados que se siguen confundiendo de qué pueden hacer con un corredor y qué no pueden hacer con un notario. Obviamente, cuando van con el corredor, pues el corredor a veces les tiene que decir, oye, ¿qué crees? Pues es que yo no estoy facultado para poder realizar este tipo de situaciones, ¿no? Siendo abogados, y es un tema que deberíamos de tener nosotros ya previamente estudiado. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a una pausa? Esto es Oye del Derecho, estamos hablando de correduría pública con el doctor Raúl Valencia del Toro, presidente del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México. Regresamos después de esta pausa. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente. Es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo. Los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Amigos, hoy en el Derecho, pues continuamos en esta interesante charla, y qué mejor compañía que con Diana Romo y el doctor Raúl Valencia del Toro. Mi querida Diana, ¿cómo viste el tema de estas diferencias, ¿no?, que estábamos platicando antes del corte en materia de correduría y materia notarial? Así es, ¿y qué te parece si ahora le preguntamos cuáles son las funciones del corredor público? Sí, claro que sí, Diana, muchas gracias. Es importante establecer esto porque la gente cree que solo tenemos la función de fe pública. Entonces, la propia Ley Federal de Correduría Pública nos establece 5 funciones básicas. La primera es ser agente mediador, y esta función es derivado de que los corredores públicos, desde que nacen, son auxiliares del comercio.
somos las personas que ayudamos a los comerciantes a realizar sus negocios, a instrumentarlos, a que lo hagan bien, etc. Entonces, nace así la figura. Con la ley que se emite en diciembre de 1992, se restringe esta actividad a los abogados, pero antes de esto podían ser de muchas profesiones, licenciados en relaciones industriales, etc. ¿Por qué? Porque se entendía justo este apoyo a los comerciantes para que realizaran sus negocios. Pero bueno, ya bajo la ley se establece esta cuestión de actuar como agente mediador para intercambiar propuestas entre los comerciantes y que lleguen a realizar sus negocios. Hoy en día también para solución de controversias existe la mediación, pero ahí se requiere un procedimiento para acreditarse ante los centros de justicia alternativa y poder resolver entonces controversias entre las partes a través de la mediación. Otra función importante es fungir como perito evaluador. Podemos evaluar todos aquellos bienes, servicios, derechos y obligaciones, y por eso se vuelve una función también relevante de los corredores públicos. Adicionalmente, bueno, la que siempre hacemos y por excelencia, pues es la asesoría jurídica a los mercantiles, a los comerciantes, a los establecimientos mercantiles, a las empresas. También podemos ser árbitros para resolver controversias. Los árbitros, cuando las partes se someten a su competencia, no tienen que ir a resolver una controversia a tribunales las personas, sino que los árbitros la resuelven, hacen la función, por así decirlo, del juez. Claro que para la ejecución de las resoluciones que emiten los árbitros, pues si las partes no lo cumplen voluntariamente, entonces sí hay que acudir al tribunal a ejecutar la resolución, pero todo el procedimiento hasta llegar a un laudo, a una resolución final, lo puede hacer desde luego un corredor público como árbitro. La función que platicábamos hace un rato de otorgar fe pública para hacer constar contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de inmuebles. Y bueno, es importante aclarar, porque luego el auditorio no lo tiene tan claro, que esta función de fe pública la podemos realizar tratándose de todos los actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluida desde luego la constitución de sociedades, transformaciones, escisiones, fusiones, adquisiciones, etcétera, lo cual se vuelve muy relevante y como creo que se mencionaba, incluso para los emprendedores, pues es una cosa fundamental. Una pregunta, mi querido doctor. En materia de evaluación, creo que estamos muy acostumbrados, tanto los abogados como los contadores, a trabajar con bienes tangibles, lo que podemos tocar y podemos ver, ¿no? Y sentir. Sin embargo, derivado de estos temas modernos, pandémicos, vamos a llamarle así, y digitales, pues obviamente tenemos muchísimos bienes en los cuales ya no son tangibles. Simplemente esta plataforma a través de la cual ahora estamos transmitiendo, pues es un bien intangible, que además pues ha incrementado su valor de una forma impresionante en sus acciones desde que salió la pandemia, porque antes si lo usaban 10 personas de cada 1000, ahora a lo mejor la usan 800 de cada 1000. Entonces, es un tema bien interesante. ¿Cómo es el tema para ustedes? Y es la pregunta concreta. Uno, ¿cualquier corredor público es perito evaluador? Segundo, ¿cualquier corredor público es perito evaluador para efectos fiscales? Y tercero, este tipo de avalúos, especialmente de activos intangibles, ¿qué peculiaridades llegan a tener con respecto a los tradicionales que todo el mundo maneja de una casa, de un edificio, de otros temas? Todo esto me sonó a preguntas de examen, David. Pero muy bien. Con mucho gusto. Bueno, empiezo por la parte de intangibles. Efectivamente, como lo mencioné hace rato, los corredores podemos ser evaluadores para valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones. Digamos que podríamos encuadrar los intangibles en derechos, ¿no? Por ejemplo, como usted menciona, esta plataforma electrónica, pues desde luego tiene un valor y cada vez mayor, y hay alguien que tiene que decir lo que vale, ¿no? Entonces, justamente los corredores públicos podemos hacer esa función
de evaluar este tipo de intangibles, de evaluar marcas que también son intangibles, incluso de evaluar, por ejemplo, la clientela. O sea, cómo le pones un valor a la clientela que tiene un comerciante o un prestador de servicios. Entonces, eso es algo que podemos hacer todos los corredores públicos. Ahora, para efectos fiscales, ¿podemos actuar todos? En principio sí, dependiendo del tipo de bienes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el tema de inmuebles, que también podemos evaluar inmuebles, es solo las personas que tienen los registros, las autorizaciones correspondientes ante las tesorerías locales, que la mayoría de las tesorerías o los catastros exigen un registro y una acreditación especial. Si hay en algunos municipios o en algunos estados no hay necesidad de tener ese registro, entonces cualquiera lo podría hacer, pero por regla general la mayoría de estas entidades lo piden y entonces solo en esos casos podrían realizarse avalúos por los corredores que estén acreditados para ello, porque si no, no va a servir el avalúo al momento de la escrituración. Entonces ese es un tema muy importante, pero en general los avalúos realizados por los corredores públicos son de mucho valor, son equivalentes al valor que tienen los avalúos bancarios, así lo catalogan las diferentes disposiciones legales, por lo tanto es una actividad muy importante que realizamos los corredores públicos y de hecho podría yo decir que hay corredores públicos que casi en su totalidad se dedican a esta actividad. Perfecto. Pues vamos a un corte nuevamente. Esto es Hoy en el Derecho. Estamos con el doctor Raúl Valencia del Toro, con la compañía de Diana Romo, a quien, por cierto, me da muchísimo gusto verla reincorporada a sus actividades, ya en oficina, porque también nosotros estuvimos durante un buen tiempo encerrados en casa y ya estamos aquí de regreso en las oficinas. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy en el Derecho con Diana Romo y David Merino. Regresamos. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 en la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Y estamos de regreso en su programa Hoy en el Derecho y con esta gran plática agradecemos la presencia del doctor Raúl Valencia y tenemos hoy en día platicamos y David que ya preside también una comisión en relación al compliance. ¿Qué función tiene el corredor público en relación a temas de prevención del lavado de dinero, de cómo poder cerrar muy bien un programa para las empresas, no importa cualquier tamaño, porque hoy en día ya es una necesidad en relación al compliance? Sí, con mucho gusto. Bueno, con esa facultad que tenemos de ser asesores jurídicos en materia comercial, pues el tema de prevención del lavado de dinero ha sido todo un escenario nuevo, digamos, de hace más o menos unos 20 años, 25 años, en donde empieza por el sector financiero y desde luego, pues los corredores públicos podemos participar en ese tema. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sacó una certificación para las personas para que nos certificáramos en caso dado que fuéramos expertos en materia de prevención de lavado de dinero y prevención de financiamiento al terrorismo
Y justo una de las prohibiciones que puso en los lineamientos es que no pudieran ser las personas que no pueden ejercer el comercio. Entonces, cuando salió este tema, yo hablé con la gente de la comisión, le dije, oye, es que los fedatarios públicos, los corredores y varias legislaciones de notarios, no podemos ejercer el comercio, pero no porque hayamos cometido ningún ilícito, sino simplemente por una disposición de la ley. Y entonces, después de que lo platiqué con ellos, me dijeron, somete la consulta, sometí la consulta a la Comisión Nacional Bancaria y finalmente determinaron que sí podíamos, los corredores públicos, estar certificados y asesorar en esta materia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues asesoría, desde luego, cursos de capacitación, etcétera. Podemos hacer los manuales de cumplimiento, dado las reglas que existen. Podemos ahora, con la metodología de evaluación de riesgo, también participar en su elaboración y capacitar al respecto. Podemos hacer auditorías. Justo en este momento, para el sector financiero, enero y febrero es el periodo para hacer las auditorías anuales y estamos trabajando en esos temas. Y bueno, cuando se abre también este tema con la ley que le llamamos de manera muy corta la ley antilavado, pues también se abre actividades vulnerables en las que desde luego los corredores públicos también podemos participar, y no solo participar en la asesoría, además estamos regulados por esa ley porque se considera las actividades de los corredores públicos, principalmente de fe pública, como una actividad vulnerable, y por lo tanto tenemos que cumplir con los requerimientos del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces es una materia en la que podemos avanzar y trabajar y apoyar a la gente, a los clientes, a las empresas, a las personas que realizan actividades vulnerables para que den cumplimiento a todas las obligaciones que tienen, digamos, ¿no? Adicionalmente, también en materia de cumplimiento, pues participamos, por ejemplo, muy activamente en temas de anticorrupción, ¿no? Hoy en día, con esta cuestión que ha sido, que ha estado en boga, y con la NOM 37001, antisoborno, pues es algo en lo que hemos estado trabajando mucho para justamente obtener esas certificaciones y además poder apoyar a las empresas en cursos de capacitación, en la implementación de sus códigos de ética, de sus códigos de conducta, de sus políticas anticorrupción, la modificación de sus contratos para incluir cláusulas antisoborno, cláusulas anticorrupción, las auditorías también al respecto, que creemos que en un futuro no muy lejano también será una necesidad implementada por la autoridad. Entonces también es algo que vale la pena seguir trabajando. Adicionalmente, se han dado muchos otros programas en materia de cumplimiento que muchas veces no se hace caso, pero que sí hay empresas que tienen esos límites. Por ejemplo, el tema de derechos humanos. En las empresas, el cumplimiento con los lineamientos establecidos por la ONU no es algo que normalmente se revise, pero sí hay empresas que tienen esas políticas. Entonces, cada vez más es algo que se pide que se dé cumplimiento y que las empresas tengan sus políticas, sus procedimientos para dar ese verdadero cumplimiento a la regulación, digamos, internacional. Y también es algo en donde los corredores públicos podemos participar, podemos asesorar, podemos estar implementando este tipo de políticas, porque al final esta actividad de asesoría mercantil nos permite actuar en todo ese escenario que es importante para las empresas. Qué interesante. Y además, aquí hay un tema que a mí me llama la atención y voy a unir dos conceptos. Técnicamente el programa de cumplimiento, que no todas las empresas lo tienen, pero que deberían de tenerlo, es un intangible, si lo queremos ver de esa forma, porque además sí cumple con los requisitos establecidos en la NIF C8, que habla de activos intangibles. Y entonces hay una teoría ya muy interesante en México que te dice que si ese programa de cumplimiento, siempre y cuando esté bien hecho, porque esa es una característica importante, si ese programa de cumplimiento cumple precisamente o se ajusta, digamos, a lo establecido
en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 32, y tú puedes demostrarle al corredor público, al perito evaluador en este caso, que la utilización de ese programa de cumplimiento te permite una ventaja competitiva, precisamente, o te reduce costos de operación, o te mejora la calidad de un producto con respecto a los bienes o servicios que tú tienes, entonces en automático estaríamos hablando de un activo intangible y sería sujeto de evaluación. Y al ser sujeto de evaluación, entonces tendría los dos efectos. Como ya sabemos, la inversión, el activo intangible es cargo gasto diferido, y ese cargo gasto diferido es inversión. Y entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucedería? Pues lo que sucedería sería que el valor que nos da el perito evaluador lo puedo llevar de deducción al 15% anual, en lo establecido también por la ley del ISR, y lo puede impactar en estados financieros. Entonces, también financieramente, el tener un programa de cumplimiento es interesante y se vincula directamente con el tema del corredor público. ¿Tú cómo ves, Diana? No, pues creo que ha sido una plática en 3 segmentos muy completa, ¿no? Ya sabemos qué puede hacer el corredor público, cuáles son las funciones y qué papel tan importante toma en relación al tema del compliance, que hoy en día tiene que ser sí o sí por parte de las empresas, ¿no? Considerado. Ha sido un programa muy completo. Sí, claro. Una última pregunta, doctor. Una serie de bombardeo de preguntas personales para conocerlo un poquitito más. Claro que sí. ¿Su comida favorita? Pues la carne me gusta mucho, sí, claro. ¿Algún deporte que le guste ver o practicar? Yo practico desde hace 40 años artes marciales chinas. Ándale. Ok. Ándale. Desde hace 40 Así que no hay que hacerlo enojar. A veces con mayor énfasis, otras veces menos, pero desde hace 40 años no lo he dejado. Qué bueno. ¿Usted es más diurno o más nocturno? Yo diría que más diurno, sí. ¿Más digital o más tradicional? No, me gusta mucho el tema digital. Yo desde que empezaron a salir las computadoras siempre me he afiliado y siempre he dicho algo: no hay que tenerle miedo a la tecnología, hay que intentarla y hay que utilizarla como una herramienta útil. Perfecto, doctor. Pues mil gracias por este tiempo. A nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, le damos las gracias y esperamos tenerlo en otros programas para hablar ya de temas muy específicos de correduría pública. De aquí podrían salir como 10 programas, ¿no? Simplemente de las labores de los corredores públicos. Muchísimas gracias, doctor. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes, cuando quieran, estamos puestos para los programas que ustedes quieran. Y esto fue Hoy en el Derecho, con Diana Romo y David Merino. Nos vemos a la próxima.